Estimados amigos, allá donde se encuentren, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí, desde el programa Encuentros con Ricardo Falla, que transmite el canal web de Culturas para la línea desde la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quien le habla les pide, ¿cómo les podría decir? Su benevolencia, porque voy a hablar de un amigo. No voy a tratar un hecho así de una entrevista o un tema académico, no. Quiero hablar de mi amigo. De un amigo que a los 22 años de edad, que había nacido en Trujillo, había escrito un libro emblemático, La Torre de los Alucinados, y en 1949 obtenía el Premio Nacional de Poesía, relegando al segundo lugar al poeta muy conocido en la época, Sebastián Salazar Bondy, y su libro Máscara del que duerme. El jurado en aquella oportunidad, y conformado por Manuel Beltroá, el doctor Miro Quesada Sosa, Aurelio Miro Quesada Sosa y el doctor Luis Jaime Cisneros, por unanimidad le dio este premio. Luego vendrían otros libros, ¿no? El cuerpo que tú iluminas, Cámara lenta, vendrían poemas, vendrían, en fin, tantos y tantos libros, que todo ello quedó compilado en varias, no llamemos antologías, sino en un solo volumen, en el año 1954, por ejemplo, Poesía, y luego se repetiría en 1986 con Poesía íntegra, libro que reunía toda su obra poética. Romualdo, pues, en el año 2002, para el sello Fahrenheit 451 de Roma, publicaba su libro Ne pane, ne circo, ni pan ni circo, su último libro, porque pocos años después de un día de mayo moriría, no físicamente me refiero, y disculpen si utilice una palabra manida como físicamente, porque su vida sigue y transcurre en su obra y en su amistad. Romualdo, pues, página viva de la historia de la poesía peruana, de la literatura peruana, del proceso cultural peruano. Además se distinguió como editor. Él tenía un sello editorial, Palabra Viva, y con Palabra Viva Romualdo imprimió también discos de la época. Estoy pensando en la obra de Javier Abril, estoy pensando en su propia poesía, estoy pensando en poemas diversos, que luego en Carlos Germán Belli, estoy pensando en Washington Delgado, poetas que pertenecieron a su generación. De modo que además de esa actividad están Tareas del Pensamiento Peruano, revista emblemática, editada entre el año el primer lustro de los años 60, que jugó un papel muy importante en la difusión de las ideas del Perú. Romualdo, pues, hizo también una estupenda antología, la Antología General de la Poesía Peruana, en el año 1957, que publicara la revista La Librería Internacional de Buenos Aires. La hizo a la limón con Sebastián Salazar Bondy, precisamente. Luego están sus trabajos sobre las poesías escritas en lenguas vernáculas peruanas. Hay un trabajo monumental que hizo en el año 1984 para el sello del Banco Continental, ¿no? Y otro trabajo también monumental que publicó gracias al concurso del Confitec a fines de los años 80, inicios de los 90. ¿No? Romualdo fue, pues, un multifacético profesor universitario, se dedicó a la docencia en la Universidad Nacional de Educación La Cantuta, trabajó en la Universidad de San Martín de Porres, trabajó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, tuvo un periplo corto en su alma mater, San Marcos, pero sobre todo se desempeñó en la cátedra de la Universidad de la Sorbona de París, en la Universidad
de Madrid, la Complutense de Madrid, en la Universidad de Salamanca, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de La Habana, etc. ¿No? Romualdo reunía muchas cosas, muchas cualidades. Su fino sentido del humor, por momentos, pero por momentos ácido y corrosivo, que quedó demostrado en esos personajes que inventó, probablemente extraídos del libro de Ricardo Palma, Los diálogos de Inga y Mandinga, personajes que entablaban un diálogo para discernir sobre el acontecer político peruano con toda su carga de mañoserías, sinvergüencerías, como decimos los peruanos, ¿no? Con esa y lo trataba con una ironía punzante, ¿no? Como cuando le dijo en alguna oportunidad al dueño del diario La Prensa, Pedro Beltrán Espantoso, que era dueño de la hacienda Montalbán, le decían el feudo de Montalbán, ubicado en el Valle de Cañete, salía a defender al Señor de los Milagros, y él le dice, este no es el Señor de los Milagros, sino el Señor de los Milagros, ¿no? Una simple distensión de la palabra milagros le modificó el campo semántico y lo convirtió en lo que era, un señor de milagros, vale decir, en un latifundista. Romualdo tenía esa característica, ¿no? Me obsequió, ¿no? Nos obsequiamos mutuamente la amistad. Ese sentimiento desinteresado que no pide cambio, nada. Donde no está presente el interés, sino el disfrute de una personalidad. Romualdo llegaba muchas veces a mi casa y solía quedarse, sin exageración, mínimo unas 6 horas continuas, y a veces hasta 12. ¿No? ¿Y hablando de qué? Hablando de Quevedo, hablando del arcipreste de Ita, hablando de Góngora, hablando del siglo de oro español, hablando de los poetas de la generación del 27, del proceso cultural peruano, del proceso poético peruano, es decir, tenía una formación exquisita. Además, era una persona inquieta por los problemas de nuestro tiempo. Romualdo se dedicaba a observar el Perú y su drama, así como el drama de la humanidad en su conjunto. Y tenía una visión de cambio social, ciertamente, pero no cualquier cambio social y político en el mundo que vivimos y padecemos, sino por algo nuevo, ¿no? Quizá la utopía, quizá lo que soñara Tomás Moro como ese territorio donde no existe el miedo, no existe la crisis, no existe el morirse de hambre ni el morirse de pena porque se está solo. Es la utopía donde el ser humano se dedica por entero al cultivo del arte, la ciencia, la literatura, la poesía, el reino de la cultura, la utopía. Esos eran los ideales de Romualdo. No era un ideal afincado en quién tiene más para ser más. Era al revés. Hay que ser más antes que tener más. Y eso nos lleva a construir entidades basadas en la solidaridad y fraternidad humanas, en la igualdad, en el imperio de la justicia por encima de todo. Romualdo era un hombre de paz, como que solía escribir. Hay que declarar una guerra de paz en paz. ¿No? Proclamaba eso. Hagamos una guerra sin cuartel a la guerra, decía. ¿No? Proclamemos paz en paz. ¿No? Es un célebre poema por la señal de la luz y la palabra, donde advertía así su visión de este drama humano. En fin, el programa nos queda corto para hablar sobre él y su significado. Todos conocemos, los que hemos pasado por el colegio, desde luego, el canto coral a Tupac Amaru, que es la libertad. Pero también está el poema dedicado a Micaela Bastidas. También está un poema
ni el caballo y la piedra. Podríamos hablar mucho sobre eso, sobre esta inmensa poesía, querido Jano. Tú me escogiste en alguna oportunidad para que dijera el discurso de orden el día que el Congreso de la República en el año 2002 te rindió un homenaje. Y luego me señalaste, casi como depositario de muchas de tus experiencias, esa amistad se mantiene inalterable y aún más se siente, la siento, que ha crecido. Te extraño, querido amigo, y donde estés, algún día nos encontraremos y sabremos brindar como siempre por la vida y por la esperanza. Bueno, disculpen si me pongo un poco sentimental, pero no quería dejar de hablar de mi amigo. No. Sobre todo cuando ya no voy a recibir nada de él. No. Simplemente hablar de mi amigo, de mi hermano mayor. Otra noticia que creo que es interesante comentar es lo que acontece con, quizá, no sé si mencionarlo así tan directo o brutalmente, con el Ministerio de Cultura. ¿Existe? Primera pregunta, ¿existe? Y si existe, parece que hacen todo lo posible para que la discreción sea su línea de imagen institucional, porque da la impresión que la opinión pública debe decir, no existimos, estamos por allí. Es decir, no me gusta calificar, pero siento que el Ministerio de Cultura en el Perú es una institución de mediocridad para abajo. No. Sentimos que muchas cosas están abandonadas y a la buena, a la deriva. Ojalá que para el bien del Perú y de nuestra sociedad eso cambie y las personas que tienen que tomar decisiones, ¿no?, asuman su papel y hagan los cambios, los ajustes necesarios para que una institución tan importante para un país tan viejo como el nuestro, ¿no?, tan importante, reitero, verdaderamente haga sentir su peso en nuestra cotidianeidad. Otras noticias, desde luego, nos llenan de alegría ver el campo editorial. El campo editorial en los últimos años se ha diversificado, ha crecido. Y además, a esta suerte de Belle Époque peruana, aunque para la expresión suena desfasada, pero le llamo a esta una bella época porque nunca hemos tenido tantas editoriales publicando poesía, publicando novelas como ahora. Existen nuevos jóvenes emprendedores que han decidido apostar por la cultura, pero esta vez esta apuesta por la cultura es iniciativa personal. Lamentablemente no está dentro de una línea que debería ser la del Ministerio de Cultura, ¿no?, cuya función es no existir, fantasmales. Sin embargo, está bullente allí. Tenemos espacios musicales, por supuesto. Hoy por hoy en el Perú es posible hablar ya de casi 4 o 5 orquestas sinfónicas que antes eran inexistentes. Además de nuestra querida Orquesta Sinfónica Nacional, no llama la atención la Orquesta Sinfónica de Arequipa, la Orquesta Sinfónica del Cusco, la Orquesta Sinfónica de Trujillo. Hay una posibilidad que también comienza a entonar los arpegios del Perú, la Orquesta Sinfónica de Piura, además de la Orquesta Sinfónica Juvenil, además de esos espacios que se han generado. Nos llena de alegría. ¿Y dónde está la entidad que debería vertebrar todo esto? Inexistente. Lo mismo acontece en el campo de las danzas. No sé si es bueno o es malo, pero lo real es que en el Perú la línea dominante desde el punto de vista
de la llamada industria cultural es el tono vernáculo, el tono aborigen, el huayno, la zampoña, la quena, y está bien, ¿no? Es bonito ver un huayla, ni qué decir de ver un sicuri o un cajelo, es una maravilla, pero el Perú no se agotea en eso. El Perú tiene otras experiencias igualmente ricas, el ballet, por ejemplo. Está, además de los conjuntos musicales, está también, ¿no?, la propuesta de una música llamemos de raigambre occidental andina. Estoy pensando en el maestro Celso Garrido Leca, por ejemplo, notable músico, reconocido como el mejor músico de Iberoamérica hoy por hoy. Estoy pensando también en Enrique Iturriaga, ¿no?, notable maestro, autor de la Sinfonía Junín Yayacucho, entre otras piezas. Estoy pensando en Guevara Ochoa, estoy pensando en Valderrama, estamos pensando en Valle Riestra, en Dunker Lavalle, en fin, en tantos y tantos maestros que han dejado su impronta en el proceso musical peruano, cuya data es más de 7.000 años que se escucha música en este país. Bueno, queridos amigos, no quiero abusar de su atención, pero simplemente quería dejar a manera de testimonio el acontecer de este momento, recordar a un amigo y recordar algunos espacios que permiten el desarrollo de la cultura peruana en el mundo. Así como existen egiptólogos en el Japón o en China, en los Estados Unidos y en muchos países de la Tierra, en ese mismo rango existen peruanólogos en la Universidad de Pekín, en la Universidad de Tokio o en la Universidad de Lovaina o de París o la Universidad de Yale o la Universidad de Princeton, es decir, especialistas en la cultura peruana, sin embargo nunca han estado en el Perú, y ello porque tenemos pues una data de más de 20.000 años de historia continuada. El Perú pues es inmenso y no pertenece exclusivamente a los peruanos, sino a la humanidad en su conjunto. Les he querido dar esta visión de que cuando vengan al Perú no esperen encontrar un paraíso de nightclub, de discotecas, ni de salas de juego, aunque las hay, sino van a encontrar museos, ¿no? Van a encontrar cultura, como el Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad del Perú, Decana de América, que les agradece esta sintonía. Próximamente nos volveremos a encontrar para Encuentros con Ricardo Falla desde La Casona por el canal web de Cultura. Queridos amigos, donde quiera que se encuentren detrás de la cámara, gracias por su atención, buenas tardes, buenos días o buenas noches, hasta otra oportunidad.